poder explicar esas cosas, esas preguntas existenciales, ¿por qué hay sufrimiento en la tierra? ¿Por qué? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá de esto? Si es esto lo único. Todas esas preguntas se las ha hecho la humanidad. Y nosotros ahora que podemos decir, bueno, es que ahora nosotros tenemos mejores respuestas a esas preguntas, es precisamente porque hemos ido aumentando, digamos, y analizando las respuestas más primitivas. En esas respuestas más primitivas aparece la figura de Satanás, el enemigo de Dios. En ese intento, digamos, de encontrar respuestas. Y resulta que además ese Satanás ni siquiera comienza, históricamente hablando, en el pueblo de Israel. Bienvenidos, queridos amigos libres pensadores. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro nuevo video. Hoy me está acompañando un querido amigo desde Australia. Quizás algunos ya lo conocen por su canal Seminario Oscar Sande, pero igual le vamos a dar la bienvenida a Oscar Sande. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué cuentas? Muy bien, Pablo. Muy bien. Aquí con el frío del invierno aquí en Australia, pero muy bien. Contento de estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y acá también hace frío. No sé si como Australia, ¿cuántos grados hace ahí? Bueno, yo es que Australia por lo general es un país que los inviernos son muy suaves. Lo que pasa es que hay un lugar abajito, cerquita de, digamos, de Tasmania, Antártica, y es donde vivo yo. Entonces los inviernos son pues como, podríamos decir, como los inviernos de Inglaterra. Así que hace frío, hay hielo, hay escarcha a las mañanas. Te helando. Ujú, ujú. Bueno, estamos los dos con frío, pero bueno, pero estamos contentos de estar aquí. Y bueno, para que los que no te conocen, ¿quién es Oscar Sande? Bueno, Oscar Sande es un español que lleva más tiempo ya viviendo en Australia que en España. Salí de mochilero tomándome un año sabático de la carrera de ingeniería electrónica. Y llegué a Australia, conocí al amor de mi vida aquí y creyendo que solo venía por un año, pues llevo aquí ya 29. Así que llevo más, mi mentalidad es más australiana que otra cosa. Tengo un número de cualificaciones que me han permitido trabajar en el lado profesional de la salud. Soy nutricionista clínico. Trabajé en clínica estática, digamos, o presencial, pero ya desde el 2017 movimos la clínica online y también trabajo en ortopedia, en cirugía, con las prótesis de rodilla, prótesis ¿cómo se llama? De cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que reparto, digamos, mi semana laboral entre la clínica y el hospital. Y entre esas cosas que uno tiene por la curiosidad en el mundo, que estudia por estudiar, pues al mismo tiempo también, entre otras carreras, me saqué la carrera de teología, que fueron 4 años y aprendí por aquel entonces griego y hebreo, etcétera. Y digo por aquel entonces porque ahora no me hagan el examen porque no, se me ha olvidado todo. Y bueno, pues aprendí el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la construcción de los libros, diferentes interpretaciones, las cartas paulinas, los autores alemanes de lo que se llama High Criticism crítica alta, crítica del texto, analítica del texto, etcétera, etcétera, que es parte de la carrera de teología. Y estudié eso por 4 años y de las carreras universitarias que tengo, puedo con la mano en el corazón y sin pestañear siquiera decir que es una de las más absurdas que llegué a... O la mayor pérdida de tiempo a nivel académico, de la mayor pérdida de tiempo. Evidentemente va a haber gente que tal vez escuche este programa, que tenga su carrera de teología y la valore mucho. Yo, afortunadamente, no dependo de esa carrera de teología. Me enseñó muchísimas cosas, sí, no las que esperaba.
pero muchas cosas, pero también os puedo decir que lo que vayamos a compartir hoy o las cosas que compartimos en el canal son, son de un nivel académico del día a día. Me refiero a que al alcance de cualquier persona que le guste leer, que le guste investigar. No hace falta sacarse una carrera de teología. De hecho, todavía parte de coletea, todavía alguna deuda económica con esa carrera, todavía coletea alguna deuda económica que por finiquitar, o sea, por acabarla. Así que pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Sí, Una mente, como pones aquí, ¿no? Libres pensadores. Una mente de libres pensadores es suficiente para estudiar la Biblia, para estudiar su construcción, para estudiar su desarrollo, etcétera. bien, Oscar, muchas gracias por la descripción de tu persona y también les aclaro también él es nutricionista, tú te dedicas a Ujú, la nutrición, médico ujú, nutricionista, y eso sí es lo ujú. que, digamos, le lleva el pan a los frijoles, como dicen en España. Sí, sí, los frijoles, o sea, trabajo a media jornada semanal es en nutrición y media jornada semanal es en ortopedia en quirófano. Entonces, cuando ya me estoy cansando, digamos, a mitad de semana de estar en quirófano, pues luego estoy en la clínica. Y cuando ya me estoy cansando de la clínica, pues viene el fin de semana, descanso y se repite el ciclo, se repite el ciclo. Así que estoy muy contento. Es muy importante. Siempre lo digo, muy importante estar contento con lo que haces, con el trabajo que haces. Así Así es, que soy un privilegiado en ese sentido. que me olvidé decirlo, el tema de hoy será el origen histórico de Satanás. Pregunta, ¿existe un origen histórico, Oscar, de Satanás o como un personaje real? Para ser más directo, ¿Satanás es un personaje histórico y real? O sea, ¿real o hay mitología de por medio? Bueno, el concepto que tenemos que empezar a mirar es, partiendo desde el canon bíblico, tenemos que preguntarnos si las historias no las historias, sino el desarrollo de la historia, cómo la historia va avanzando a lo largo de los siglos, es un reflejo histórico el que nos está diciendo la Biblia, o la Biblia nos cuenta una progresión histórica que no se corresponde con lo que la historia nos dice. Te pongo un ejemplito y vamos al tema en particular, pero un ejemplito el siguiente. El patriarca descrito en el libro de Génesis llamado Isaac, hijo de Abraham, tenía 40 años cuando manda a su siervo a encontrar la esposa que Dios tiene para él. Y su siervo Eliezer encuentra a Rebeca y da una ofrenda por Rebeca, digamos que compra a Rebeca, y Rebeca, sumisa, se da a Isaac. Isaac tiene 40 años, Rebeca tiene entre 9 y 12. Terrible. Eso a día de hoy decimos, "Oh, pero ¿cómo? ¿Cómo?". O sea, de hecho, a día de hoy hay cristianos que con Biblia en brazo, desde Estados Unidos, por ejemplo, apuntan el dedo a culturas, por ejemplo, donde eso sigue ocurriendo a día de hoy, y yo considero que es inaceptable, lo considero que es inaceptable, pero sin embargo, debajo de su brazo tienen una Biblia en la cual tienen a uno de sus patriarcas, y no digamos qué edad podría tener Mary o María o la Virgen María, como lo quieran llamar, quien lo quiera llamar. Porque estamos hablando de una doncella virgen. Estamos hablando entre 9 y 12, 13 años. ¿Ok? Entonces, y normalmente casadas a una persona mayor. O sea, a día de hoy eso tiene un nombre. A nivel histórico, podemos determinar que históricamente en ese esfuerzo de la humanidad de responder de dónde vamos,
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Que son las preguntas existenciales. Esa pregunta me la pregunto yo, te la preguntas tú, pero se la preguntaba el Bushman en Sudáfrica, en el desierto de Sudáfrica, hace 2000 años atrás también. Y hace 4000 años también se lo preguntaba alguien en Mesopotamia o alguien en las costas del actual Bagdad. También se lo preguntaba. ¿Cómo, cómo recibe respuestas o cómo, digamos, adquiere respuestas que le dé una estructura en su corazón y en su mente para decir, vale, puedo vivir con esto, para poder explicar por qué un niño de 2 años se muere de hambre, para poder explicar por qué una mujer es violada, para poder explicar por qué si yo he trabajado tanto en los campos, antes de la cosecha viene un granizo y pierdo toda la cosecha. Entonces, para yo poder explicar esas cosas, esas preguntas existenciales, ¿por qué hay sufrimiento en la tierra? ¿Por qué? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay más allá de esto? Si es esto lo único. Todas esas preguntas se las ha hecho la humanidad. Y nosotros ahora que podemos decir, bueno, es que ahora nosotros tenemos mejores respuestas a esas preguntas, es precisamente porque hemos ido aumentando, digamos, y analizando las respuestas más primitivas. En esas respuestas más primitivas aparece la figura de Satanás, el enemigo de Dios. En ese intento, digamos, de encontrar respuestas. Y resulta que además ese Satanás ni siquiera comienza, históricamente hablando, en el pueblo de Israel. No empieza en el pueblo de Israel. Empieza en la Mesopotamia, sí, con una de las religiones que está considerada la primera religión monoteísta más pura, no desde el punto de vista que no tenga fallos, ni mucho menos, ¿ok? Sino pura en el sentido de que, bueno, que genuinamente era digamos, lo que trataba de comentar. Curiosamente, siendo monoteísta, es la religión que está considerada que ha dado nacimiento al judaísmo y por lo tanto, como ha dado nacimiento al judaísmo, al cristianismo religioso, al islam religioso, también monoteístas, pero también una religión que ha dado nacimiento a una religión totalmente politeísta, como es el hinduismo. Tenemos el año cero, o el que se ha denominado año cero. Sabemos que, que Jesús no murió, no nació en el año cero, pero lo que se ha denominado año cero, o antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ok? Ujú, Entonces, hay un evento. Aquí tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, referencia de Satanás. No nos vamos a detener mucho en lo que son las referencias bíblicas, precisamente por una razón principal. Porque la Biblia no es la que nos revela la imagen de Satanás, como le llega a la mente de las personas a día de hoy, sino que la Biblia la toma prestada de otro lugar. Entonces vamos como estamos analizando cuál es el, el nacimiento histórico de esa figura de Satanás, pues la Biblia sí, hay referencias además muy poquitas, por cierto, ¿ok? Muy poquitas. Una de ellas es, por ejemplo, en Apocalipsis 12, ¿ok? Am, eh, ok. Luego tenemos una referencia en Ezequiel y una referencia en Isaías también. Nuestra audiencia tiene que entender que cuando hablamos del libro de Ezequiel, el libro de Isaías, estamos hablando de un periodo brevemente pre-babilónico y mayormente post-babilónico o post-exilio, deberíamos decir. Porque ya que los babilonios fueron conquistados por los persas, etcétera, y luego esa zona fue griega. Entonces, estamos hablando de el siglo quinto, cuarto, tercero, antes del año cero o antes de Cristo. ¿Ok? Y ahí tenemos una referencia en Ezequiel 28, y ahí tenemos también una referencia en el libro de Isaías,
El libro de Isaías está escrito en tres partes. Tenemos una parte que es pre-exilio y tenemos dos partes que es post-exilio. ¿Ok? Y eso es algo que las personas muchas personas no están al corriente. El libro de Isaías no es una obra en un momento concreto en particular, es una obra que se extiende desde el lado del pre-exilio a Babilonia al periodo posterior o post-exilio o el periodo que se llama del Segundo Templo. Ujú. Entonces, en el año 700 antes del año cero, antes de Cristo, y luego tenemos el post-exilio, que tenemos a Isaías Plus o Isaías Plus, que es las otras partes de Isaías que se van añadiendo, digamos, al libro de Isaías. El libro de Isaías crece con el tiempo. ¿Ok? Y eso, por cierto, análisis de texto nos lo dice claramente. ¿Ok? Que es un libro que tiene diferentes am, ediciones y añadiduras. Va creciendo el libro. Ok. Entonces, en Isaías tenemos en el capítulo 12 una referencia a, al lucero de la mañana, Lucero ¿ok? del Alba. Lucero del alba. Y en Ezequiel tenemos una referencia al rey de Tiro. El lucero del alba es referenciado como el rey de Babilonia. Y el rey de Tiro, bueno, pues como el rey de Tiro. Es luego la interpretación o digamos la impregnación del concepto de Satanás lo que acopla al rey de Tiro con Satanás y lo que acopla al rey de Babilonia con Satanás en Isaías. ¿Ok? Eso ocurre posteriormente. ¿Y posteriormente desde dónde? ¿Desde cuándo? Luego tenemos, por ejemplo, en la Torá, mención de Satanás en la Torá, lo tenemos en Génesis 3. Pero Génesis 3 solo sabemos que hay una mención de Satanás en Génesis 3 por una sencilla razón, y es por Apocalipsis. Apocalipsis cuando nos dice la serpiente antigua, como haciendo un guiño, digamos, a Génesis 3, esa serpiente en el jardín del Edén, que es también eh, Satanás. Entonces, no es hasta que Apocalipsis hace ese guiño que entendemos que la serpiente es Satanás, pero ya hay una influencia dentro de la manera en la cual se construye y se lee la Biblia, el canon bíblico, acerca de la figura de Satanás. Sin embargo, en el Torá, salvo la serpiente, no hay referencia en la Torá en relación a Satanás. No solo eso, sino que en la Torá todo lo malo no lo hace Satanás. Todo lo malo lo hace Dios. Dios trae las plagas, Dios trae el fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios trae el, um, el diluvio, etcétera. Es Dios el que mata. Y es Dios el que manda matar. El que mata, manda matar, trae todas las calamidades. De hecho, en el libro de Deuteronomio, que es parte de la ley, parte de la Torá, nos dice que si tu hijo se rebela, es por desobediencia a Dios y Dios toma cartas en el asunto. Si tus cosechas no crecen, es porque Dios te está penalizando. O sea, en la Torá no hay mención de Satanás en sí. ¿Ok? Pero, ¿por qué pongo la Torá ahí? ¿Por qué pongo la Torá si la Torá técnicamente la escribió Moisés? O de técnicamente nada. Tradicionalmente la escribió Moisés. Tradicionalmente la escribió Moisés. ¿Qué significa? Que una cosa es la tradición y otra cosa es la historia. En la historia, la Torá es terminada en su compilación en el proceso post-exilio. Post-exilio. O sea, proceso en el cual ya han estado no solo 70 años, sino 150 años y más. ¿Ok? Bajo el reino babilónico y bajo el reino de los persas. ¿Ok? Y esto va a tener una influencia grande, no solo en la manera en la cual la teología judaica se desarrolla de ahí en adelante, y cómo esa teología judaica tiene luego una influencia en la cristiandad y en el islamismo. ¿Ok? Entonces, esta es la religión de la que hablaba antes, se llama el zoroastrismo, ¿ok?
La historia en Génesis de la creación y el diluvio, incluyendo elementos como la serpiente, las espinas en las plantas, el origen del mal, el diluvio, una familia en un bote, son fragmentos encontrados en la épica de Gilgamesh, la historia del Génesis sumerio, ¿ok? La destrucción de la humanidad por Enki con diluvio y el zoroastrismo. ¿Ok? Hay una influencia por exposición que aquellos que terminan editando, digamos, el Torah han recibido, no solo ellos como individuos y comunidad contemporánea con esas influencias, sino progresiva de las generaciones anteriores que también van recibiendo esas influencias. Entonces, el zoroastrismo. Luego tenemos, evidentemente, a Job, ¿no? ¿Qué? Pero Job, fíjate fíjate también dónde está aproximadamente escrito, pero también tenemos que entender con Job una cosa, que nosotros podemos leer a Job de dos maneras diferentes, sobre todo los dos primeros capítulos. Tú puedes leer Job de la siguiente manera. Se reunieron los hijos de Dios alrededor del trono de Dios en las tribunas celestiales y de la tierra vino el enemigo, ¿ok? Porque pone Satán, pero no en mayúsculas, ¿ok? En el hebreo es Satón, significa el adversario, el que se opone o el que hace opresión, ¿ok? El que hace opresión, o el enemigo o el que está en contra o que pone resistencia. O se pone como Y un de ahí, obstáculo. bueno, el que pone un obstáculo. Entonces dice, y de ahí viene y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Entonces nosotros podemos leer la historia de esta manera. Vengo de la tierra, ¿qué pasa? Vengo de ahí, porque es mi reino, porque es mi... O sea, con esta actitud me refiero, ¿no? Como que el eco de lo que tú te estás imaginando que está pasando es, vengo de ahí, pues vengo de la tierra, vengo de hacer el mal, vengo de caminarla porque es mi terreno, etcétera, 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 etcétera. Ah, y a Job, ¿qué pasa? Bueno, a Job no le he podido hacer nada porque como lo tienes protegido, pero si le quita la protección, ya verás cómo le doy. Lo puedes leer así. O lo puedes leer de otra manera. Lo puedes leer. eh, oye, ¿cómo te va por la tierra para poner los obstáculos en los hombres? Oye, pues me va bien, me va bien. O sea, yo hago mi trabajito, ¿no? Como me has mandado. Hago mi trabajito como me has mandado. Lo que pasa es que. ¿Y a Job cómo te va? Bueno, a Job no he podido hacerlo porque como me lo tienes, lo tienes un poquito de protecciones, pues bueno, está un poquito de protecciones. Dice, ok, bueno, lo que te mando ahora a hacer es lo siguiente, tócale, porque fíjate que el versículo dice, tócale, Dios le está diciendo, tócale, pero no le quite la vida. Entonces tú puedes leer exactamente lo mismo, en una manera lo estás leyendo como que Satanás es el enemigo de Dios, o Satanás está haciendo o este creador de obstáculos para la humanidad está siguiendo las órdenes de Dios. Y de hecho, en- es lo que uno puede leer también cuando ve que el ángel destructor entra por todo Egipto y manda. Uno puede decir, no, eso fue Satanás. Y dice, espera, 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 espera. ¿Pero quién lo está mandando? O sea, está al servicio de Dios. O sea, digamos que es Satanás un enemigo de Dios en el libro de Job, o es Satanás no un aliado, sino el que le hace los trabajos sucios, digamos, porque a partir del capítulo 2, ¿cuántas veces más aparece Satanás? Ya no aparece, no aparece más. Él ha hecho... ¿Y quién toma crédito de lo que ha hecho en todo el resto del libro de Job? Hasta el final. Yo hago lo que Ya quiera. ve. Ya ve, toma crédito en todo momento. Entonces, se convierte, digamos, en una estructura en la cual tú la puedes leer de una manera porque ya estás influenciado con una doctrina que ahora ya estás leyendo el libro de una manera, o lo puedes leer, si estuvieras influenciado con otra doctrina, a la hora de leerlo, lo lees de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eh, lo que más ha sedimentado la teología de Satanás, sus ángeles, etcétera, no está ni siquiera en la Biblia. Y no está ni siquiera en el zoroastrismo,
Si bien es verdad que el zoroastrismo es lo que le da la base. El libro o el complejo de tres libros que más ha influenciado el concepto de Satanás bíblico, y con ello me refiero a que te ponen la idea en la cabeza, hay una inducción mental en la cabeza, y ahora cuando lo lees a través de ese filtro, de esa idea inducida en tu mente, de que Satanás, los ángeles caídos, rebelión, etcétera, etcétera. El más influenciado, el influenciador a la hora de leer la Biblia con una perspectiva en particular con respecto a Satanás, demonios, ángeles caídos, etcétera, es los tres libros de Enoch. El libro de Enoch. El libro de Enoch, el primer libro de Enoch es un relato que se basa, que nace prácticamente de un versículo de Génesis. El versículo en el cual los hombres, los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. De ahí nace el primer volumen del libro de Enoch. De ahí nace, ¡pum! De ahí nace nombres de ángeles, Rafael, Miguel, porque dentro de la Biblia hay unos poquitos, pero lo que es en la tradición, por ejemplo, en la tradición católica o en la ortodoxa, pues ahí tienes, bueno, que si Rafael, que si no sé cuánto, que son un montón. A Anael, esto y esto y esto y esto. Azazel, que tienes un montón, un montón, un montón. Vienen de Enoch, ni siquiera son de la Biblia. Vienen de un comentario, de un versículo en el cual Enoch se basa para sacar toda una angeología, podríamos decir así. De ángeles buenos, ángeles malos, ángeles caídos, una guerra, un gran conflicto, etcétera. Entonces, Enoch no aparece de un agujero negro, aparece de un contexto en el cual el zoroastrismo ya tiene un impacto a la hora de ese pensamiento de qué está más allá de lo que el libro está poniendo. ¿Ok? O sea, digamos, el pensamiento en la calle que ya influye a la hora de leer algo en el libro y ya le estás dando un sentido en particular. Y ahí lo tenemos. Fijaros dónde está escrito el libro de Enoch, primero de Enoch. Primero Enoch, porque segundo y tercero Enoch está todavía más tarde. Espero que nadie a día de hoy crea que el libro de Enoch lo escribió Enoch, el séptimo de Adán. ¿Ok? Am, entonces, por cierto, ese versículo que se encuentra en el libro de Judas, creo que es el versículo 9, Enoch, así como escribió Enoch el noveno de Adán, y hace una cita, Judas, el libro de Judas, está citando el libro de Enoch, pero verbatim, no parafraseado, no, verbatim. ¿Ok? Mirar dónde está escrito. Está escrito entre el año 150 y el año 200. Uno puede decir, bueno, pero el libro de Enoch no es canónico. Lo que ocurre es que hace unas décadas atrás, en la zona del Mar Muerto, encuentran papiros metidos en unas jarras. Y estos papiros datan aproximadamente del siglo primero antes de Cristo, siglo 150 antes de Cristo. Está todo el rollo del libro de Isaías, los 66 capítulos de Isaías. Hay pedazos todavía bien conservados del libro de Daniel, de la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decimos, fíjate, eso nos confirma que la Biblia, pues, estaba presente por lo menos en el siglo I o II antes de Cristo, sí. Pero también estaba el Apocalipsis de Moisés, guardado sacrosantamente. Estaba el Apocalipsis de Moisés, estaba el libro de Jubileos, estaba el libro de Enoch. O sea, lo que quiero decir con eso es que para ellos el libro de Isaías era suficientemente sagrado como para mantenerlo en esas vasijas y preservarlo. Junto con el libro de Enoch. Y yo no le estoy dando la importancia al libro de Enoch. Ellos se la estaban dando. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ellos le estaban dando esa importancia al libro de Enoch. Entonces, el libro de Enoch es posiblemente uno de los mayores influenciadores a la hora de luego aquellos autores que tienen un énfasis de la angeología
en escritos posteriores y posteriores al libro de Enoch, luego ya estamos entrando en el área del Nuevo Testamento, en esos escritos posteriores la angiología está muy, muy, muy influenciada por el libro de Enoch. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el zoroastrismo en Persia e Indo, ¿ok? Considerada por esencia una religión monoteísta, aunque ya he dicho que en toda esa zona, sobre todo en la zona indo, influencia a la religión politeísta del hinduismo, ¿ok? Del hinduismo, y además esa influencia sobre el hinduismo, para la creación del hinduismo, nos va a ayudar también a explicar cómo desde el concepto del zoroastrismo de Satanás aparecen tantos dioses en el hinduismo. Porque el hinduismo hace algo en particular que el judaísmo y el cristianismo del primer siglo, el primer siglo y segundo siglo, sobre todo con la influencia de libros como Enoch, hacen también a la figura de Satanás, o con la figura de Satanás, o con el concepto. ¿Ok? Entonces, tenemos una fecha súper importante cuando hablamos de historia. Cuando hablamos de historia. Y es el año 1200 antes de Cristo, o aproximadamente. En un periodo de tiempo muy breve, estamos hablando de 5 décadas, 6 décadas, ¿ok? Muy breve, se halla en esa fecha en particular el colapso de la Edad del Bronce. Anterior a esa fecha tenemos arquitecturas como la de las pirámides de Egipto. Tenemos, hemos encontrado, la humanidad ha encontrado eh, evidencias de tecnologías basadas en el cobre. Y digo tecnologías no a nivel electrónicas ni nada de eso, no quiero ni entrar en especulaciones de si las pirámides eran centros de comunicación. No, no, lo que me refiero era estilos de vida. O sea, la ley egipcia era increíble. Era tan increíble la ley egipcia que el siguiente paso jurídico de calidad no es recibido hasta la ley romana. La ley romana que se estudia en las facultades de derecho penal a día de hoy todavía. Pero antes de la ley romana tenemos la ley egipcia. En la ley egipcia, ¿ok? Un egipcio no podía tener más de una mujer. En la ley egipcia, un egipcio no podía ser esclavo. Un egipcio podía tener esclavos, pero los esclavos no podían ser egipcios. En la ley egipcia, un egipcio podía podía adulterar, podía tener un amante, pero no podía tener dos mujeres. No podía tener, legalmente tú no te podías casar dos veces, no podías tener dos mujeres. ¿Ok? Había patrimonio, cartas, cartas de las escrituras de tierras, escrituras de casas, etcétera, que eran con jeroglíficos, digamos, como sellos, etcétera, pero que garantizaban, digamos, ok, tenías una tierra y había registros. O sea, había un sello que ese sello estaba en la tierra y ese sello estaba en un registro. Tenían archivos, tenían escribas. O sea, era increíble. Y de repente, eso te estoy hablando de Egipto porque era, digamos, el Estados Unidos de aquel entonces o la China de ahora, de aquel entonces. Pero luego tenemos Creta, tenemos Chipre, etcétera, que eran exportadores de cobre. Teníamos rutas comerciales increíbles, increíbles, increíbles. Algo ocurre en el 1200. Y eso se llama la caída, o no se llama la caída, se llama el colapso de la, de la era del bronce. Y ese colapso tiene mucho que ver con un cambio catastrófico climático. Bien sea porque 20 20 volcanes decidieron eruptar al mismo tiempo que bajó las temperaturas, que el sol no penetraba, que no había cosecha, no hay hambres, hay conflictos, hay muertes, hay desesperación, hay guerras, precisamente porque no hay comida, etcétera.
entre otras cosas, se ven evidencias en la arqueología de un cambio de turno drástico con influencia de cambio climático severo, severo, en un periodo de tiempo de una generación, 40, 50 años, y con lo que eso conlleva. Pues no hay comida, hay hambre, hay guerra, etcétera, etcétera. Y todo ese conocimiento colapsa. Cuando ese conocimiento colapsa, tenemos, digamos, ahora un estado post-apocalíptico, se puede llamar así. Un estado post-apocalíptico. Imagínate que en estos momentos hay un cambio radical climático en la cual ciudades costeras se hunden, llueve en verano, congelación en invierno, todo lo que se cultiva se muere, no hay comida, etcétera, la gente empieza a robar, a matarse los unos a los otros, etcétera, etcétera, y los que te quedan, olvídate ya del internet, de la inteligencia artificial, de la luz, los que te quedan con arcos y flechas y a buscar conejos para comer. O sea, eso se llama un estado post-apocalíptico. Entonces, hay un estado post-apocalíptico después del 1200. Y eso se ve porque hay una bajada de recursos, hay una bajada, o sea, existe un estado en el cual se convierten en comunidades muy, muy pequeñitas, am, con recursos muy, muy, muy variados, con mucha hambre, cuidándose los unos a los otros y muy primitivos desde el punto de vista de que, bueno, haber estado en los carros de Egipto y ahora estar ahí arando con un palo, pues hay un cambio tecnológico a peor dramático. A partir de ese colapso y a partir de ese estado post-apocalíptico de las nuevas generaciones en las cuales dicen, "Fua, pues tú sabes qué, imagínate que eso ocurre a día de hoy y tú y yo nos morimos en este estado, en este cambio climático, nos morimos, etcétera, por enfermedades, porque hay pestes, porque hay todo, porque no hay comida, hay pestes, hay falta de agua potable, ¡buah! Es un desastre, nos morimos. Pero lo que le queda, por ejemplo, al niño de 7 años que sobrevive es lo que tú le hayas podido contar. Entonces, van sin haber, sin haber sido ellos testigos de ello, tienen, digamos, el recuerdo de lo que tú le has contado. El recuerdo de tuyo que tú ya no estás. Y en la hoguerita empiezan a decir, "Buah, pues cuando pues mi padre me contó que mi abuelo, estaba en en algo que ellos llamaban un coche. Dice, "Buah, pues mi padre me dijo de un avión. O sea, te quiero decir, en una segunda o una tercera generación post-apocalíptica que no han visto ni aviones, que no han visto ni coches, ni nada. Entonces, entre una verdad y una mentira, la mentira no intencional, la mentira porque no han estado, no tienen referencia histórica y no tienen referencia alrededor, salvo la hoguerita cada noche donde están cocinando su conejo, pues se genera, es la época más productiva de mitos. La- hablamos de la mitología griega, hablamos de Homero y la Odisea, hablamos de la mitología en el hinduismo, hablamos de la mitología en el judaísmo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es un campo de cultivo para la mitología. ¿Por qué? Porque vienen de una época post-apocalíptica donde ya no hay nadie que tenga un contacto visual de aquello que colapsó. Lo único que tienen son evidencias. O sea, tú imagínate que ahora vas tú que tú ahora vas en un estado post-apocalíptico y estás ahí, todo está bosque por todos los lados y ves una computadora ahí enterrada. Y tú dices, ¿y esto? ¿Para qué serviría esto? ¿Para qué? No, pues esto es de los antiguos, esto es ta, ta, ta. Entonces, nosotros a día de hoy podemos generar respuestas de una manera diferente. La manera en la cual ellos generaban respuestas, ¿ok?
porque no nos podemos engañar. O sea, aún y todo, las pirámides siguen estando aquí. Por lo tanto, habría evidencias también de que, oye, esto ha colapsado. Ahora somos más ignorantes que antes, pero evidentemente antes había un conocimiento tremendo. O sea, fíjate esas pirámides. Entonces, el fruto de o sea, digamos, el campo de cultivo es la mitología. Porque la mitología nos llena el hueco que no tenemos. ¿Ok? Ahora lo que nos llena el hueco a día de hoy, estamos en la cultura en la cual llenamos el hueco con la ciencia. Y lo que la ciencia no llegue, decimos, bueno, ya llegará. ¿No? Con eso llenamos el hueco. Antes, pues no tenían lo que tenemos ahora para llenar el hueco. Entonces, ¿cómo llenaban el hueco? Llenaban el hueco con la mitología. ¿Ok? Entonces, entre ellos tenemos el zoroastrismo, porque, enfatizo, el judaísmo no comienza como judaísmo a nivel de estructuras religiosas, parámetros, leyes, mandamientos, etcétera, hasta el estado del segundo templo o post-exilio. ¿Ok? Fijaros que en la pantalla, en 1200, el colapso de la era del bronce. Si tú sigues la cronología bíblica, Moisés está en el 1500. En el 1500 antes de Cristo. ¿Está dónde? ¿En qué lado? En el otro lado del colapso. Moisés está en el otro lado del colapso, Qué curioso. donde precisamente ahí podemos, porque toda la mitología, todo está en un lado y además todas esas cosas impresionantes que ocurren, tanto en la mitología bíblica como en la mitología griega, etcétera, todas esas cosas que ocurren, todas esas cosas ocurrían en el pasado, si te das cuenta. Todas son esas cosas impresionantes, pero que ocurrían en el pasado. ¿Ok? Eh, la- la- en el presente ocurren cosas normales. ¿Qué nos hace seguir en el presente confiando? Bueno, a nosotros no nos está pasando, pero en el pasado sí. Y ese es el proceso en el cual la mitología tiene un papel fundamental en ello. ¿Ok? La mitología no viene del pasado al presente. La mitología nace en el presente y se extiende hacia el pasado. ¿Ok? Entonces, dentro del zoroastrismo, tenemos, por ejemplo, una referencia en el zoroastrismo en el Nuevo Testamento, que son los tres reyes magos. O bueno, los tres reyes magos que se conocen, ellos eran del zoroastrismo. Estos, los sabios del Oriente, ¿ok? Del zoroastrismo. Es una referencia, un guiño al zoroastrismo que nos da la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Los sabios del Oriente. Tenemos a digamos, su profeta o su figura representativa, así como el judaísmo tiene a Moisés, ¿ok? En Zaratustra, ¿ok? El famoso libro del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Bueno, pues Zaratustra fue una figura que aproximadamente él aparece en el año 700. Al mismo tiempo se escribe de Zaratustra, pero la obra de Zaratustra es una obra que va aumentando, que se va editando, que va tomando más cuerpo, más cuerpo, más cuerpo a lo largo de los siglos. Lo mismo que la Biblia. Lo que pasa que en la Biblia, o ciertas personas ortodoxas tradicionales del concepto de la Biblia consideran como que es boom. Esto se escribió aquí, en esta fecha, y no ha habido una evolución, no ha habido un editado, no ha habido un crecimiento de pensamiento en ello. La Biblia es exactamente lo mismo que los escritos de El Avesta, que ha sido editado por siglos. El Avesta es precisamente, digamos, el manual, no, tampoco el manual, sería, digamos, esa mezcla de mitología, de responder a las preguntas del por qué estamos aquí, por qué el sufrimiento humano, por qué las guerras, por qué llueve sobre mis cosechas, por qué se me murió mi hijo, por qué el cáncer, a dónde vamos, qué hay más allá, eh, cómo hemos aparecido aquí. Esas mismas preguntas que la Biblia trata de responder de una u otra manera,
¿ok? O las personas que lo escribieron tratan de responder y se asentan, se sientan en conceptos que para ellos, pues les permite, digamos, eh, ok, voy a adoptar este concepto y me permite, por lo menos, tener ciertas preguntas para el día a día, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no nos autorrespondemos algo, empezamos a llegar a la conclusión de que ¿para qué estamos aquí? Para nada, no vamos a morir. ¿Hacia dónde vamos? A la tumba. ¿Y por qué venimos? Para sufrir. Entonces, ¿cuál es el punto de estar aquí? Me pego un tiro. ¿Me entiendes? Entonces, el ser humano en ese instinto de supervivencia, o sea, lo hacemos todos los días. O sea, tenemos que buscar el motivo por qué me tengo que levantar hoy a ir a trabajar. ¿Ok? Entonces son esas respuestas y esas autorrespuestas. Entonces, mucho de la Biblia, mucho de la Vesta, lo que vemos son esas autorrespuestas a esas preguntas existenciales de las personas de aquel entonces. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la clave con relación a Satanás, con relación al sentido de la vida, que el zoroastrismo da al judaísmo y por defecto al cristianismo, islamismo e hinduismo? Lo vemos en estos momentitos. Déjame un momentito, a ver. Ok. Esa zona que tengo ahí circulada es simplemente para enfatizar que ese es el momento del nacimiento del judaísmo. El judaísmo no nace con Moisés, el judaísmo no nace con Abraham, no nace con Isaac y no nace con Jacob, no nace con las 12 tribus. El judaísmo nace en el periodo del segundo templo. Además, digo más. Cuando tenemos los 10 mandamientos, la narrativa de los 10 mandamientos de una persona llamada Moisés en el otro lado del colapso apocalíptico de la edad de bronce, cuando tenemos a esa persona, Moisés, esa persona, Moisés, 1500, ¿ok? Las primeras copias de los 10 mandamientos en piedra son rotas. La segunda copia de ellas son las que supuestamente siguen hacia adelante. Y siguen hacia adelante hasta que el rey Nabucodonosor destruye el templo. ¿Ok? Dentro del arca del pacto se supone que están las piedras. ¿Ok? Cuando el pueblo de Israel va hacia el exilio, no hay piedras que vayan. El templo ha sido destruido, no hay piedras que vayan. En los elementos del templo que van, las piedras no van. No sabemos dónde están las piedras. Hay judíos etíopes que dicen que acabaron en Etiopía, otros dicen que acabaron en Egipto, otros que estuvieron con los coptics. Hay otros que dicen que Jeremías los enterró en una cueva al lado de Jerusalén. Lo cierto es que una u otra cosa no sabemos dónde están. ¿Ok? Steven Spielberg nos las encontró con Indiana Jones y el, y el arca perdida. Pero fuera de Hollywood no sabemos dónde están. Sabemos que no fueron a Babilonia porque en el recuento no estaban. Y sabemos que no volvieron de Babilonia porque en el recuento no estaban. Y sabemos que no estaban en el templo que construyeron en la época de Nehemías, Esdras, Haggai. ¿Ok? No estaban en el templo. Entonces, quiero que nuestra audiencia entienda una cosa. Que la religión judía se basa principalmente con estructuras teológicas extraídas de Mesopotamia y extraídas principalmente del zoroastrismo, ya no solo en Satanás, sino en la creación, el conflicto del bien y del mal, etcétera, etcétera, y fundamentalmente en el pilar de sus 10 mandamientos. Cosa que en el mismo tiempo de su nacimiento como estructura religiosa, post-exilio, no está en el templo. No están en el templo. No hay un arca. No hay piedras dentro de ese arca. ¿Ok? Entonces, solo para poner cosas en perspectiva. ¿Ok? Entonces tenemos el reino de Persia en esa zona, en esa época. Bien. El zoroastrismo es considerada una de las primeras religiones monoteístas de la historia, originaria de la antigua Persia,
tuvo una influencia significativa en la historia de las religiones, en especial del judaísmo, cristianismo, islam y el hinduismo, como ya he comentado. ¿Ok? El zoroastrismo ha dejado una huella significativa en la cultura y en la historia. Por ejemplo, los conceptos de cielo e infierno no son cristianos ni judíos, son zoroastristas. ¿Ok? ¿Por qué? Por un simple tema de calendario. Porque si tú estás en un si tú eres profesor y tú crees que un alumno está copiando al otro, y en la pregunta número 7 el que no está copiando pone, esta no la sé. Y el otro escribe, el que está copiando dice, yo tampoco. Ya sabes quién está copiando a quién. ¿Ok? Entonces, el zoroastrismo es previo al judaísmo. ¿Ok? Y el zoroastrismo tiene el concepto del cielo y el infierno, tiene el concepto del juicio final, tiene el concepto de la idea de los ángeles y los demonios. Se originaron de las enseñanzas de Zaratustra, incluso la idea de Satanás tiene sus orígenes en el zoroastrismo. ¿Ok? Según el zoroastrismo, Satán no es considerado una persona. Ahora vamos a ver cómo Satán se convierte en una persona. Pero los más puristas, porque dentro del zoroastrismo tienes los más puristas en los cuales Satán no es una persona, y dentro del mismo zoroastrismo tienes a otros que dicen que no, que Satán sí es una persona. Pero cuando vamos a los puristas, se agarran al hecho de que al principio de la religión, Satán no era una persona, era un concepto. ¿Ok? Un concepto del mal. En el zoroastrismo, Satán es conocido como Angra Mainyu, que es el dios del mal, la oscuridad y la ignorancia. Fíjate que la ignorancia es un concepto, la oscuridad es un concepto y el mal es un concepto que ahora está ilustrado en una representación ilustrativa. O sea, digamos, está personificado. De la misma manera que nosotros decimos a día de hoy, fíjate ese, qué bueno es. Es Michael Jordan. O sea, decir Michael Jordan a día de hoy, o decir Messi, o decir Cristiano, es decir, uy, qué bueno es. O sea, el concepto de qué bueno es en el deporte está personificado ahora en Michael Jordan, Messi, Cristiano o lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, inicialmente en el zoroastrismo, el concepto del mal se le personifica con un efecto ilustrativo. ¿Ok? El judaísmo también fue influenciado por el zoroastrismo durante el periodo del Segundo Templo, lo que le impactó en las concepciones de Satán. ¿Ok? Angra Mainyu es el espíritu o influencia o concepto o la manifestación de algo malo. O sea, en lo más original del concepto, tú puedes ser Satanás en un momento determinado. Si tú vas por la calle y le pegas una patada a un perro, en ese momento, ese espíritu que tú has manifestado, y por espíritu no me refiero un ente, sino ese espíritu, ese carácter que tú has motivado, que tú has manifestado a la hora de dar una patada al perro, sí, Satanás. O sea, tú en ese momento tú te has convertido en la personificación del mal. ¿Ok? Eso En es un básicamente Hasatán, ¿Perdón? en un Hasatán. Efectivamente, efectivamente. ¿Ok? Entonces, eh, es el espíritu o influencia de lo que es moralmente malo, egoísta, oscuro y sin solidaridad. Existen representaciones, fíjate que representaciones artísticas de Angra Mainyu, pero la personificación realista de Angra Mainyu se ve en las acciones de maldad del ser humano. Entonces, como es algo malo, etcétera, etcétera, pues hay una representación de un ser malo, un ser odioso, un ser tal. O sea, si tú, por ejemplo, piensas en lo que el concepto, por ejemplo, de las brujas. La bruja buena, la bruja mala. Hay una bruja buena y una bruja mala. Ok. De las dos, ¿a quién le pone la nariz grande y la verruga en la nariz? A la mala. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estás haciendo es estás atribuyendo
el concepto negativo a la personificación. Y si es una bruja buena, pues hasta puede ser una modelo de Hollywood. Lo hacemos continuamente. Lo hacemos continuamente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde la maldad se encarga y hecha persona. Encarnada es hecha persona. ¿Ok? Entonces, en la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, del Antiguo Testamento, la palabra hebrea a Satán se traduce al griego como diabolos, que es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al diablo. ¿Ok? Entonces, en el zoroastrismo, Angra Mainyu es considerado el jefe de todo mal. Fíjate que en la manera en la cual, a la hora de, en esa mente más primitiva, contar la historia, que se puede hasta decir que es como si lo estuvieran tratando de contar una historia para saber la distinción entre el mal y el bien, o el bien y el mal, a un niño, usas elementos teátricos, ilustrativos, para que ese niño entienda que esto está bien y esto está mal. Esos elementos teátricos que nosotros lo usamos con los niños, también se pueden usar con personas que, por su falta de intelecto, por su falta de cultura o por un estado más básico intelectual, como podría ser un estado am, apocalíptico, pues son más susceptivos para ello. O sea, yo le puedo enseñar a mí. El otro día estaba hablando con mi hija y mandé un filtro en el cual aparecía yo calvo. Y se lo enseñó a mi mamá, porque una de mis hijas está ahora con mi mamá hasta agosto. Se lo enseñó, mira, mira a tu hijo. Y mi mamá, bueno, ya se ha rapado de vuelta, ya se ha rapado, porque a ella le odia que me rape el pelo. Ya se ha rapado de vuelta, etcétera. Se lo tragó. Pero cuando si tú lo vieras, porque tú trabajas con media, con audiovisuales, etcétera, si tú lo vieras, te das cuenta que es un filtro. Porque se ve borresito. Pero mi mamá no. Sin embargo, mi mamá tiene muchos años que yo. O sea, que no es una niña. No es una niña, pero no ha estado expuesta a ciertas cosas. Por lo tanto, hay que explicarle ciertas cosas de una manera como si fuera una niña, sobre todo a nivel tecnológico. Pues de la misma manera, no estoy hablando de que aquí el zoroastrismo estaba explicando a los niños con esas ilustraciones, sino niños y adultos. Niños y adultos. ¿Ok? Entonces, este espíritu del mal, y cuando digo espíritu, esta encapsulación del mal también es conocido como Arimán o Arimán y su nombre significa espíritu atormentador. ¿Ok? Es descrito como el espíritu maligno y destructivo. Se le atribuye la introducción de la limitación, la mancha. Acuérdate que la palabra mancha está asociada con la palabra pecado. ¿Ok? Y la enfermedad en la creación esplendorosa de Ahura Mazda. Ahora, ¿quién es Ahura Mazda? Es considerado el principal agente del caos, o sea, perdón, el espíritu maligno, es el agente del caos y se le ve como el responsable de la existencia del mal en el mundo. Acuérdate de lo que te decía. O sea, ¿por qué hay mal en el mundo? Tenemos que encontrar una explicación. Entonces, en esa explicación, ahí está. Entonces, tenemos a, Angra Mainyu, es el polo opuesto es el polo opuesto del bien, o sea, digamos, lo malo, pero tenemos representado por Spenta Mainyu, el espíritu sagrado y creativo. ¿Ok? Entonces, tenemos dos lados. Tenemos el bien y el mal. Estos dos espíritus son considerados gemelos y representan la batalla entre el bien y el mal en el mundo. Se cree que esta batalla durará 9000 años y que el retorno de Zoroastro, la supremacía de Angria Mainyu, llegará a su fin. O sea, que la maldad va a acabar a su fin porque viene Zoroastro de vuelta, el retorno de Zoroastro. ¿A qué te suena? Es la venida del Mesías. El Mesías, segundo venir. Ajá, es la venida del Mesías. Ahí tienen 9000 años.
Hay algunos que dicen que, bueno, si seguimos la Biblia son 6.000 años. Tenemos un enorme problema con ello porque, con lo de los 6.000 años, porque, porque hay elementos arqueológicos de presencia humana, ¿ok? De 10.000, 15.000 años. Porque la revolución agrícola tenemos evidencia de los 10.000 años. O sea, 10.000 años por lo menos. O sea, que te quiero decir que ponle 9.000, ponle 6.000, ponle lo que quieras. El caso es que empiezas a escuchar ecos. Empiezas a escuchar ecos. Porque ¿qué es lo que está esperando el pueblo judío? Que venga el Mesías. ¿Para qué? Para acabar el mal. Para acabar el reino del anticristo. Que no le llaman ellos anticristo, como lo puede llamar un cristiano. Acuérdate que Cristo es la palabra Mesías. Cristo es griego, lo que Mesías o Messiah es hebreo. El Entonces sería ungido. el antimesías. ¿Ok? Entonces el reino del antimesías se va quitado por la venida. Entonces hay ecos, muchos ecos. Esta imagen que vemos aquí, por ejemplo, en el cristianismo de Jesús haciendo un pulso con Satanás, es zoroastrista. Totalmente zoroastrista. O sea, una persona en el zoroastrismo va a ver esto y dice, sí. Y va a decir, amén. ¿Por qué? Porque es zoroastrista. Esta imagen es totalmente zoroastrista. Ahora ¿Ok? Mazda y Angra Manju. Claro, efectivamente, efectivamente. Y no solo eso, sino que encima, fíjate la locura de todo esto, porque dentro del cristianismo, dentro del zoroastrismo, se puede entender. Dentro del cristianismo es una locura este concepto. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar pensando que un creador de todo está a la par, en un pulso, con uno de sus creadores, de una de sus creaciones. O sea, no, o sea, yo cuando jugaba a fútbol y mis hijos, mi hijo tenía 3 4 años, si yo no le metía 20 goles en su portería era porque no quería. Directamente. Si tiene 4 años, si yo soy un adulto, entonces, o sea, esta imagen en el zoroastrismo tiene sentido en su teología, pero en el cristianismo solo tiene sentido si admitimos la influencia del zoroastrismo en el judaísmo y del judaísmo en el cristianismo. Si no, no tiene sentido. Si tú crees que hay un Dios que todopoderoso, hay un Dios de amor, hay un Dios de restauración, etcétera, 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 esta imagen en la cual ese Dios es como que Dios es capaz de hacer un círculo enorme, pero luego meterse dentro de su círculo y ser esclavo de ese mismo círculo que él mismo ha hecho. Tiene sentido. ¿Ok? Hay mucha gente que ese círculo lo llama la ley, ¿no? Dios está sujeto a la ley, entonces uno tiene que determinar. Entonces la ley es Dios, porque la ley está por encima de Dios. No, pero la ley, Dios, no, Dios está sujeto a su propia ley. O sea, Dios tiene que destruir porque la ley dice que tiene que destruir. O sea, que Dios quiere salvar, pero como en su ley que Él ha determinado no puede salvar a todos porque tiene que destruir, también. Entonces él tiene que acoplarse a su ley. O sea, yo me voy a hacer un círculo y me voy a meter dentro del círculo que yo he hecho y luego me voy a limitar al círculo que yo mismo he hecho a pesar de que mentalmente quisiera hacer otra cosa, pero ya no puedo por el círculo que yo mismo hice para restringir, para atarme a mí mismo a las manos. Yo voy a hacer una creación llamada Lucifer, Satanás, el demonio, como queramos, para que de una u otra manera él esté en una batalla de tú a tú, de uno contra uno, entre el pedófilo que quiere violar a una niña y yo tratando de que en esa habitación entre el vecino para impedirlo. Una batalla de uno a uno. Y además te digo, en esa batalla del uno a uno, las veces en las cuales el vecino entra para impedir que haya ese tipo de violaciones, son muy pocas veces, ¿eh? La mayoría de las veces, el que gana es el de rojo. Entonces no tiene sentido para nada. ¿Ok? No tiene sentido. Ok. Entonces, según las creencias zoroastrianas, existe una lucha constante entre el bien y el mal, que es muchos cristianos no se dan cuenta que están bajo una teología que no es cristiana. ¿Ok?
Ahura Mazda, el dios supremo, representa el bien y la luz, mientras que Arinma es el dios del mal y la oscuridad. Los zoroastrianos creen en la importancia de elegir el bien y luchar contra el mal en sus vidas diarias. Resiste el enemigo, aférrate a Dios, todo es zoroastrismo. ¿Ok? El zoroastrismo también enfatiza la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su sexo, raza o religión. Es por ello que se especula que Ciro el Grande de Persia practicaba los principios del zoroastrismo. Además, se condena la opresión de los seres humanos y la crueldad hacia los animales. Es interesante porque Ciro no permite dejar a los exiliados de Judá de vuelta a Judá. Permite que todos los exiliados de todas las religiones, tengan la libertad de ir a un lado u otro. ¿Ok? Pero fíjate que cuando en la Biblia hablan del decreto de Ciro, pone que Ciro está alzando al Dios del cielo. Eso lo pone ahí en la Biblia. Cuando el decreto original está alzando al Dios del zoroastrismo. Ahora Mazda. Ajá, ajá. Interesante. ¿Qué nos dice eso? Que aquí cada uno barre para su casa. Aquí cada uno barre para su casa. Ciro estaba con nosotros. Entonces el judío cuenta la historia, pum, 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 pone el decreto y en el decreto le cambia la parte donde Ciro está dando crédito al dios del zoroastrismo, al gran creador, ¿ok? Y porque ese gran creador cree en la igualdad de todas las naciones y el respeto a las creencias de todas las naciones, les deja ir. Pero cuando lo escriben dentro de la Biblia, le dan el crédito al Dios judío. ¿Ok? Los zoroastrianos creen en un juicio final en el que las almas serán juzgadas por sus pensamientos, palabras y acciones. Sin embargo, y esto es súper importante, el juicio final no es considerado como el fin definitivo, ya que se cree que cuando el mal sea eliminado, todas las almas se reunirán y la salvación será universal. ¿Ok? Importante dato. Primero que el concepto del mal era un concepto que con los años, incluso en el zoroastrismo, se personifica. Y no solo eso se personifica en el zoroastrismo, sino que en el hinduismo se personifica el mal, pero se personifica la fertilidad, personifica la amabilidad, se personifica la hospitalidad, se personifica un montón de otros y acabamos con mil dioses. Porque cada uno de ellos, si tú te das cuenta en el hinduismo, cada uno tiene una característica. Esa misma personificación que vemos, por ejemplo, claramente en Grecia, cuando tenemos el dios del trueno, tenemos el dios de los aguas, tenemos el dios de los vientos, tenemos cada manifestación ecológica o medioambiental se le atribuye a un... O sea, es una manifestación que se personifica. Entonces acabamos con un montón de dioses. Pero luego, no solo eso, sino que luego miramos hacia arriba y decimos, ahí va, el Sol, Apolo. Le- Vemos a Venus, la diosa Venus, ¿ok? A Júpiter, a Marte, los dioses romanos. O sea, ¿por qué? Porque es una personificación basado en la observación medioambiental, astral, de los eventos, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tengo más por aquí? No sé si me queda. En resumen, los zoroastrianos creen en la lucha entre el bien y el mal y en la importancia de elegir el bien en la vida diaria. Si bien creen en un juicio final, también creen en la salvación universal y en la importancia de la igualdad y el respeto hacia todos los seres humanos. Habiendo dicho esto, Pablo, decirte que los primeros siglos del cristianismo incluían ese aspecto. Si bien es cierto que creían que existía un juicio, digamos que en el cual en este mundo hay un desbalance,
¿ok? Hay dolor, sufrimiento, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que por una u otra razón hacen lo equivocado, hacen lo malo, etcétera, etcétera. Ese mismo concepto del zoroastrismo que influye el judaísmo y que influye el cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo se mantiene con relación a una restauración total de la humanidad y una salvación total de la humanidad. Hasta aquí. Impresionante. Impresionante que el zoroastrismo también habla de una apocatástasis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias también a los que se han quedado. Y por último, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que viven atormentadas con el diablo y viven su vida con miedo y terror, o al infierno, o a la destrucción, o manipulados por restricciones que se le ha impuesto dentro de un sistema religioso? So Ujú, pena de que se va a ir con Satanás, el diablo o el infierno. ¿Qué sí. invitación le harías? Bueno, a ello decir lo siguiente. Todos nosotros tenemos diferentes inducciones mentales. De hecho, tenemos una serie en nuestro canal de 3 partes que se llama Inducción Mental. Y te digo, cuanto más en esa inducción mental religiosamente se ha hecho enorme daño a través de esas inducciones mentales. Sobre todo cuando el énfasis en una casa ha sido el énfasis de luchar contra Satanás. Esto es demoníaco, el demonio está aquí. A ver, o sea, yo voy a cortar el pasto y no me arranca la motosierra, o sea, no la motosierra, perdón, la cortapasto, no me arranca. Yo puedo decir, a ver, es viejita, tiene 12 años, etcétera, o la he puesto demasiado, no le he puesto demasiado mezcla en esto, le tengo que cambiar la bujía. Yo puedo pensar por esa línea, o puedo decir, "Ja, Satanás no para, ¿eh? No para Satanás. No, me quiere poner obstáculos por todos los lados. O sea, yo puedo ver en todos los lados puedo ver Satanás. En todos los lados puedo ver a Satanás. Si esa es mi inducción mental y me condiciona diariamente en todos los aspectos. Eh, si en estos momentos estamos hablando de Satanás y se nos corta la conexión del internet, ya habría alguien que diría, "No, Satanás no quiere". ¿Cuántas veces eso se ha dicho en iglesias? ¿No? Llega el pastor, le da, le da la presentación para que sea la presentación puesta en pantalla. Y se la da a un chico de 12 años que está ahí detrás del sistema de audición, lo pone en la computadora, pero igual viene en un editado diferente, igual tiene un programa diferente, la computadora no lo lee, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pastor va y dice, o el anciano o personas en la iglesia van y dicen, oremos, hermanas, porque el mensaje del pastor es muy importante, tiene que ser muy importante porque Satanás no quiere que lo escuche, por eso no puede presentarla. Y el pastor dice, sí, tengo información ahí, tengo información. Y luego alguien sale, bueno, yo vivo cerca, trae la computadora, en esa funciona, gracias. Satanás quiso estar en contra de nosotros, pero no pudo. El Dios ha sobrevivido, gracias por sus oraciones. Es tecnología. Es lo tuyo acaba con punto no sé cuánto y punto AWE y tenía que ser un punto JPG y no y no salió porque no eran compatibles, porque ese ordenador no, pues esa computadora no tenía. Pero como quieran ver y ese es el peligro de la inducción, como quieran ver a Satanás en absolutamente todas las dificultades del día, yo no sé si es porque tengo una mentalidad, ya te dije que si bien me quedó el proyecto de la carrera, nunca acabé la carrera de ingeniería, pero sí que tengo yo en mi mente una pasión por las matemáticas y por solucionar problemas. Entonces yo cada problema, yo lo veo no como, Satanás llama. No, no, sino, ok, este es el problema, ¿cómo lo soluciono? Pero una persona que haya sido inducida a ver que todos los obstáculos en su vida, en su día a día, en su... mira, como voy tarde a la iglesia, ahora todos los semáforos están rojos. Satanás me está probando. Satanás no te está probando, sal media hora antes. ¿Ok? Y si se te pincha la rueda, Satanás también. Y si el semáforo está en rojo, Satanás. Y no y pierdes el trabajo, Satanás.
te viene un cáncer, es Satanás. Porque tiene que ser Satanás, porque si no, ¿a quién le echas la culpa? ¿Le echas la culpa a Dios? Dios te trajo el cáncer. O sea, que están en esa encrucijada, no saben dónde, dónde Si salir, ves ¿no? esa película o vas al cine, Satanás te va a agarrar. Efectivamente, efectivamente. Pero fíjate el poder de la inducción. Personas que ven películas de terror, ¿ok? Pero películas de terror, que yo no entiendo el masoquismo de ver películas de terror realmente, ¿ok? Pero hay gente que ve películas de terror y las ven así como aterrorizados, ¿eh? O sea, no es que la vean y estén ahí disfrutando, no, no, la ven aterrorizados. Como que hay una especie de dopamina que les da eso. Esas personas ven sombras a la noche. Esas personas están en la cama esa noche después de ver la película de terror, se están haciendo pipí y no se levantan. No se levantan porque hay ruidos, porque sopla el viento y ahora es algo, hay un ratoncito en el tejado y todo. ¿Por qué? Porque tu cabeza ya está prime, está condicionada a ello. ¿Ok? Condicionada a ello. Entonces, esa serie que tenemos de 3 programas, precisamente hablamos de esa inducción mental que no es muy lejano a vivir en un estado de hipnosis. O sea, una persona que es hipnotizada, le estás diciendo, enfrente tuyo tienes un perro y no es un perro. Igual es un peluche de forma de canguro. Pero el que está hipnotizado agarra el peluche. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué raza es? Sí, lo veo que es pequeñito, es un chihuahua. Y está convencido y lo está viendo. ¿Por qué? Porque ha sido inducido mentalmente. Bueno, pues de la misma manera, yo además creo que es abuso infantil realizar ese tipo de comentarios continuamente sobre los hijos, ¿no? O sea, ¿cuántos niños con niveles de desarrollo diferentes o dentro del espectro del autismo, por ejemplo, padres religiosos han llamado al cura, al pastor para ser ungidos, para hacer un exorcismo casero en la casa, etcétera? No, el chico igual no recibió demasiado oxígeno al nacer porque el cordón umbilical estaba alrededor del cuello y tal, o tuvo una reacción a esto, o tuvo una infección que luego le causó un daño, lo que sea. Pero no, todo tiene que ser Satanás, todo tiene que ser pobre Satanás también, oye. O sea, yo creo que imaginamos, vamos desde el punto de vista que es una persona real, ¿ok? Desde el punto de vista, yo creo que muchas de las cosas él tiene que decir, no, no, esa no, yo estaba en las Bahamas ese fin de semana, a mí esa no me la atribuyas, ¿ok? No, se me cayó el tejado de la casa encima. Y Satanás tiene que decir, esa no, ¿qué fin de semana fue? No, ese fin de semana yo contigo no estaba ni ahí, no estaba ni ahí. ¿Ok? Entonces, ay, entendamos también que vivimos en un mundo en el que llueve, en que las cosas se oxidan, las cosas se rompen, etcétera. Tenemos que aceptar también que en el contexto en el que estamos viviendo hay unas fuerzas de la naturaleza también, hay una acción y reacción. ¿Ok? Satanás me tentó a poner los cuernos a mi esposa. Ya. Y Satanás rompió mi matrimonio. Sí, no. Todo Satanás, todo Satanás. Tú no tienes nada que ver. O sea, también uno tiene que ver sus decisiones, tiene que ver sus contextos. ¿Ok? Gracias por venir al canal, espero que no sea la última vez, porque podríamos hacer también la evolución, cómo llegó a Nuevo Testamento y demás, también estaría interesante. Y bueno, gracias a Ujú. los que se quedaron hasta el final, les agradecemos un like si es que les ha gustado o les ha sido de interés y lo compartan con lo que sea de utilidad. También dejaré abajo el canal de Oscar para que vayan a ver su contenido. Y bueno, nos vemos la próxima amigos y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chao Oscar, Amen. nos vemos, cuídate. Chaito, un placer.